Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Como siempre, una semana más, quizá con un poquito de delay. Ya no sé cuándo subí el último episodio, pero hoy tenemos una semanita muy especial. Se hablaron de muchas cosas, más llegando al fin de semana. Eso hay que decirlo también porque uno se prepara el episodio, tiene todo más o menos armado. Y cuando cree que tiene todo más o menos listo, que renuncia el director del INDEC, que Central sigue haciendo lo que está haciendo, que iba a cambiar la metodología del INDEC, pero al final no cambia, pero iba a cambiar, pero al final no cambia. También tenemos cuestiones con el acuerdo comercial de Estados Unidos y Argentina. Todo eso hace que uno se prepare el episodio y después termine pasando todo lo contrario, que tenga que hablar de todos temas que no tenía en mi planificación. Así que sí, va a ser un episodio medio caótico el de hoy. No caótico por malo, sino caótico por desordenado, donde vamos a saltar de muchos temas. Vi muchas conversaciones en Twitter, muchas que me gustaron, muchas que me llevo siempre algo de Twitter. Si bien es medio una cloaca, hay gente que se digna a conversar, a debatir temas, a charlar un montón de cosas que terminan siendo útiles para yo entender un poquito más. Siempre hay que sacar de lado un poco lo termo de las discusiones y quedarse con lo bueno, ¿no? Que hay diferentes puntos de vista, diferentes conversaciones, y yo trato de pasarlas en limpio, procesarlas, entenderlas y tratar de hacer que de la forma más fácil posible queden acá en este podcast. Así que bueno, vamos a meterle en ese sentido. Para este podcast tengo algo nuevo que es no para ustedes, sino para mí, que es que estoy grabando la grabación en vivo, en TikTok. O sea, estoy en un vivo de TikTok, a lo mejor si hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta, que a lo mejor no me conoce, que me puede llegar a conocer, que quiere ver cómo es la dinámica de este programa, lo puede ver por TikTok. Ya los comentarios no fueron muy amables, ya directamente se meten a insultar, lo cual me parece realmente divertido. Pero bueno, acá hablamos de economía, tampoco me voy a poner a pelear con la gente porque ataquen a mi persona, por favor. Así que en ese sentido, gracias por estar una vez más y vamos a meterle con este episodio. Lo primero que tenemos que hablar es obviamente la renuncia de Marcos Lavagna al directorio del INDEC. Recuerden que Marcos Lavagna fue el director del INDEC durante el gobierno anterior también y durante bastante más tiempo, lo cual le dio una cierta legitimidad. Un INDEC que ha estado intervenido hasta el 2015, si no me equivoco, que ya, bueno, ha estado declarado intervenido, no es que eran especulaciones donde están dibujando los números, no, se hizo efectiva la intervención, se comprobó que habían dibujos justamente en los números, había desconfianza con los números que publicaban y también estaba el agravante de que Argentina había emitido bonos, deuda básicamente atada al PBI, o sea, en base a los números del PBI, que Argentina iba a pagar más o menos de bonos, intervinieron ahí un poco los números, no sé si temas de inflación, temas también de crecimiento de la economía, lo cual todo terminaba afectando al número final y todo terminaba afectando lo que iba a terminar pagando Argentina. Siempre desde ese momento se puso un poco en el eje de la discusión a la legitimidad del INDEC, qué tanto era o qué tan fácil o difícil era que el INDEC dibuje los números. Principalmente en este nuevo periodo, en este nuevo gobierno, se ha puesto en duda, principalmente porque el gobierno basa gran parte de su política económica en lo que dan los datos. O sea, no es tanto de sensaciones, no es tanto de cuestiones ajenas a lo que pueda estar reflejado en el dato de inflación. Porque fíjense que lo que hace pie mucho el gobierno es festejan la baja de la pobreza, festejan la baja de la inflación, que ahora está estancada, pero festejan la baja de la inflación. Y también se fijan mucho en el crecimiento. O sea, Milei cada vez que sale un buen dato va, lo publica en Twitter, hace todo el quilombo. Cuando no sale un buen dato, no dice nada. Pero cuando sale el buen dato de la oposición también empiezan a poner en tela de juicio si ese dato es realmente legítimo. Si es tan así como dicen, porque como dicen ellos, y con justa razón o no importa, en la calle mucho no se siente. Entonces, ¿por qué los datos dan diferente a la calle? ¿Por qué se ve que el estimador mensual de actividad económica dio tan bien el año pasado o recuperó tan rápidamente si tampoco se ve tanto en la realidad nuestra del comercio, de los servicios? Ya digo, esto es una opinión, no digo que pase o no pase. Depende mucho en qué lugar del país estás, en qué momento estás, qué vendés, nada, es lo mismo para el comercio que para la industria, que para los servicios, todo varía mucho. Entonces, bueno, es una cuestión subjetiva de tu enojo o no con el INDEC. Obviamente el gobierno lo usó mucho a su favor. Ahora, la cuestión es que hay para mí una dualidad entre lo que quiere hacer el gobierno de sincerar la realidad, porque es algo que ya la gente se lo demanda. Siempre la gente lo demandó, pero como nunca se tuvo intención de hacerlo, tampoco pasaba nada. Como diciendo, estábamos midiendo la inflación con una canasta de bienes vieja. ¿No te parece que habría que actualizarla? ¿No te parece que algo tendríamos que hacer para que por lo menos la realidad se refleje mejor en los números? Sí, obviamente habría que hacerlo, pero como nadie dijo nunca nada y nadie lo propuso, ni nadie lo amagó a hacerlo, bueno, era algo que iba a quedar en un reclamo de la gente en los sectores más eruditos de las finanzas argentinas, la estadística argentina, y no iba a pasar más de eso. La gente realmente no sabe cómo se calcula la inflación, no sabe que hay un problema con las canastas, que hoy en día la inflación se está midiendo con una canasta propia de bienes del 2004, 2005, 2004. O sea, es una locura. El gasto de un argentino promedio en aquella época no es el mismo que el de ahora. Entonces, la discusión está en que el gobierno ya había hecho la propuesta de basarse en la encuesta nacional de hogares
de gasto de hogares de 2017-2018. En esa encuesta lo que se refleja es la ponderación del gasto diferente que había entre una familia tipo del 2004-2005 con una familia del 2017-2018. Y con justa razón uno podría pensar, che, pero estamos en 2026. De 2017 a 2026 hay casi 9 años. O sea, ¿está bien usar la de 2017? Y está igual de mal. Lo ideal sería encontrar una encuesta, que se hace la encuesta de gastos de hogares periódicamente, pero más actualizada. La realidad es que, bueno, distorsionaría mucho el dato estadístico hacer eso y hacerlo tan bruscamente de un lapso para otro. Entonces es entendible que se actualice. Ya ese salto de 2004 a 2017 habría un sinceramiento o una fidelidad más cercana de los datos a la realidad. Porque al final del día tanto no cambia. No es que el argentino cambió tanto sus patrones de consumo, pero lo que hace esas diferentes encuestas asigna la ponderación de gasto que tiene cada persona en su canasta. O sea, en promedio, claramente. Si normalmente un argentino gasta mucho en carne, por ejemplo, y gasta un poco menos en servicio de transporte, otro poco menos en servicio de gas, de electricidad, de luz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a medida que pasan los años, el argentino tendió a gastar más en servicios. Por una cuestión de tecnología, de comunicación, de que la gente, no sé, de migración, de un montón de cosas, hasta de costumbres, y empezó a gastar más en servicios que en bienes. Lo que refleja la encuesta de 2004 y 2005 con respecto a la de 2017 es que el argentino empezó a gastar más en servicios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo presento todos los meses, todos los años una inflación que está basada en una canasta vieja donde los bienes pesaban más que los servicios, ¿qué va a pasar cuando en una economía, en un año determinado, que para nada es el 2024, olvídense del 2024, claramente es en el 2024. En el 2024 hubo un aumento muy grande de servicios en comparación de bienes. Los servicios aumentaron mucho más que los bienes. Y si vos tenés una canasta que le da menos peso a los servicios a los bienes, el dato de inflación te va a salir favorecido. Vas a salir favorecido. Entonces no estamos en un contexto donde es menor. Lo que señalan los datos es lo mismo que señalaban los datos de las consultoras privadas. O sea, ahí no tenemos ningún tipo de duda. Es más, cuando se empieza a distorsionar el INDEC, una de las cosas que aparecen primero es que las consultoras privadas dan muy diferente al dato del INDEC. Acá lo que pasaba es que, bueno, las privadas daban bastante parecido a lo que daba el INDEC, lo cual no estaba mal la captura de los datos, no se dibujaban los números, sino que los números estaban sacados en base a una canasta de bienes para medir la inflación que era desactualizada. Entonces, nosotros como argentinos gastábamos mucho más en servicios de lo que marcaba la canasta del INDEC. Entonces, la inflación que marcaba la canasta del INDEC, por el peso que le daba a los bienes, no era tan alta como lo que uno percibía en su bolsillo, porque gasta más en servicios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué diferencia hay entre haber usado la del 2004 y haber usado la de 2017? ¿Cambia algo el número? Mirá, en 2023 no hubiese cambiado tanto. Esa es la realidad. En 2024, piensen donde se dio el mayor ajuste del gobierno de Milei, ajustó tarifas, subsidios, transporte, ahí esas tres cosas son todos servicios. ¿Qué más está? La obra pública. Bueno, la obra pública por ahí es más pago de salarios de trabajo, pero no importa. Ese aumento de los servicios que se vio reflejado en todo el 2024, en la canasta del INDEC que había, o que hay, que se usa para la medición actual del INDEC, no reflejaba correctamente, fielmente, la realidad del bolsillo argentino. Y es por eso que existió justamente una diferencia entre calcular la inflación con una canasta y con la otra. En 2024 la inflación acumulada dio 117%, lo cual, bueno, era algo normal de esperar. Recuerden lo que fue enero 2024, febrero, marzo y abril principalmente, lo que fue la inflación, que era alta, realmente iba a la baja, pero era alta, y dio 117 acumulado. Si yo hubiese usado la canasta de gasto de hogar que pondera diferente, que pondera más los servicios, la inflación hubiese sido del 139% acumulado. Es una diferencia de 19 puntos más o menos. Más 21 puntos sería básicamente. Una locura. Bueno, no sé contar, no pasa nada. Pero entienden lo que es la diferencia entre una cosa y la otra. En 2025 no hubiese hecho la diferencia, prácticamente el dato hubiese sido igual. Y para este año se estima que tampoco va a haber grandes relevancias. Sí va a haber un ajuste, va a haber una diferencia donde el gobierno va a ganar algo, porque ahora lo otro que hay que decir, y que va atado de esta renuncia por parte del gobierno a no cambiar la metodología, es que este no cambio de metodología le va a permitir al gobierno ahorrar 5 billones de pesos, que es un 0,5% del PBI. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Recuerden que el gobierno ató dos cosas principalmente a la inflación. Dijo, yo las jubilaciones las voy a aumentar en la misma medida que aumente la inflación, con 2 meses de rezago. Y las bandas cambiarias, o sea, las bandas que poco le dan margen al dólar, también las voy a actualizar por la inflación con 2 meses de rezago. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Si vos vas a cambiar el dato o vas a cambiar la metodología de la canasta de la inflación del INDEC, el dato va a dar diferente y tus actualizaciones, el aumento a jubilados, también, ¿qué más? Asignaciones universales por hijo, pensiones, títulos capitalizables, los bonos con ser, por ejemplo. Hay bonos que emite el Estado que son actualizados o ajustados por inflación. Bueno, esos también van a sufrir una especie de menor aumento, porque la inflación va a ser medida de una forma que va a perjudicar. O sea, la inflación va a dar más baja de lo que debería. No tanto, pero a nivel de jubilaciones, a nivel de las bandas cambiarias, a nivel de todas estas cosas que nombré recién, se van a sentir en el margen
van a tener un efecto sobre la tasa de interés principalmente, cuestiones así. Así que bueno, me fui un poco a lo financiero, a lo técnico, pero hay algo que hay que mirar de cerca. Por eso también el gobierno yo creo que mira hasta ese detalle. Ya les digo, lo dije al principio del episodio, esto no se lo pedía a nadie, o si bien sí lo pedían, no pasaba nada si el gobierno a mitad de año, creyendo que para esta altura la inflación iba a estar controlada, cosa que no está, pensaron, bueno, como va a estar todo controlado, yo esto ya está, lo actualizo, para 2026 lo arranco tranquilo y empezamos a hacer las cosas bien, o más fiel a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron a esta altura del año y dijeron, ¿la inflación está controlada? No está controlada. ¿Qué hago? ¿Lo cambio igual, como prometí, como anuncié? Ya el Banco Central mandó comunicaciones, ya está todo arreglado. ¿Sigo como dije que iba a hacer? ¿O vuelvo para atrás y empezamos a buscar un nuevo momento para publicar la canasta actualizada? Bien, eso es básicamente lo que pasó. Y los tipos decidieron ir para atrás. Vos tenés al director de una institución, del INDEC, que quiere ganar credibilidad, que está sentando las bases, que el tipo tiene una reputación, también entiendo, muchas cuestiones. Y va a ser difícil seguir con un director que anuncia algo y después se va para atrás. Por más que sea orden del Ejecutivo, orden de Milei, orden de Caputo, de Bausili, no importa. Por más que sea salido de ellos, tipo no es lo mismo seguir con la conducción, entonces decidió renunciar. Para mí no es una cuestión de quilombos internos, no es una cuestión de que el gobierno quiere dibujar los números, no me parece, porque tampoco es tan significativo lo que van a ganar. Para mí es más el daño que hace perder esta credibilidad, perder toda esta previsibilidad que se le había dado al INDEC. Bien se lo había ganado después de, ¿cuánto? 12 años desde que se haya declarado básicamente intervenido. Es un error. Muchos hablaban en Twitter de un tiro en el pie. Es un poco un tiro en el pie. Es un error no forzado, si se le quiere llamar de alguna forma, porque, bueno, perdiste todo ese track record impecable que venía teniendo y ahora vuelven a surgir las especulaciones que había con que el INDEC está intervenido, que dibujan los números, etcétera, etcétera. Porque, bueno, ¿por qué vuelve para atrás el gobierno al final del día? Porque habían dicho que la metodología le iban a cambiar, esto lo dijo hace un año o hace varios meses, que la metodología le iban a cambiar. Iban a hacer lo que tenían que hacer en el momento que la inflación estaba controlada. Y para mí lo dijeron sabiendo o pensando que para este momento iban a tener todo más o menos controlado. Cuestión, octubre fue muy duro. La recuperación después de las elecciones de medio término todavía no llegó. O sea, la economía sigue estancada básicamente desde ese momento. Así que hace desde octubre que venimos ahí un poco flotando. Y ahora con el Banco Central empezando a comprar reservas. Esto es un poco técnico, es un poco más de lo financiero de la economía. Pero empieza a comprar reservas. Como compra reservas, emite pesos a la plaza, a la calle, a la economía. Y lo cual tiene que sacar por otro lado. Pero ese remanente de pesos empieza a aparecer, empieza a presionar un poco la inflación. Y también meterle dudas al dato de inflación hace que haya más desconfianza. Por ende, por las dudas aumenten todo. Y ni hablar de que también hubo una parte de un aumento del dólar, que yo me acuerdo cuando hablábamos de esa época que el dólar subía, que la inflación no subía a la par del dólar, lo cual a veces eso estaba conectado. Vimos un poco que se desfasó y no me sorprendería que eso esté también un poco recuperando ahora por una cuestión de tiempos. No es algo raro. Ni tampoco me preocupa particularmente la inflación, pero la lucha que tiene que tener el gobierno ahora es ver en qué momento dejan de hacer foco en la inflación y empezar a hacer foco en la recuperación real de la economía. Entiendo que un poco el acuerdo con Estados Unidos va a traer beneficios en ese sentido, pero los sectores más castigados son los que ya hablamos en todos los episodios de este podcast, que son la industria, la construcción, bueno, alguno más que me queda, alguno un poco el comercio está en los mismos niveles, pero tampoco hay mucho. Está entrando mucho el tema de los importados que castigan un poco a sectores que son de mano de obra intensiva. Así que en ese sentido hay que ver qué prefiere priorizar el gobierno. Piensen, pónganse en los pies de Milei que tiene un electorado. No lo digo como algo ni defendiéndolo ni atacándolo, es simplemente el tipo tiene un electorado, tiene un mensaje de campaña. Al argentino es muy complicado llegarle a los 40 millones, 47 millones de argentinos a hablarle y comentarle y explicarle cómo se mide el INDEC, cómo se actualiza, Entonces, a la primera, que él tiene que moverse un poco de su discurso de controlar la inflación, de bajarla, de que todo esto que armó en materia de campaña, discurso político, para ser fiel a 5 tipos que están en Twitter criticando que no actualizan la canasta del INDEC, y no lo va a hacer. Por eso entiendo que se haya un poco corrido para atrás, reculado en chancletas, en este dato, en esta medida, en esta decisión. Así que bueno, yo lo voy a entender por ese lado, una cuestión más política que económica. Económicamente, aparte es una pavada cambiar un método de cálculo, pero en el momento que vos cambiás el método de cálculo y la inflación empieza a hacer su trabajo normal, de que empiezan a aumentar los precios de la economía y vos presentás el dato, cada dato va a ser apuntado como ilegítimo. Y ahora lamentablemente también, pero creo que hubiese sido hasta peor habiendo cambiado la metodología en el medio de un proceso de desinflación que todavía no está completo. Yo ya empezaría a pensar en otras prioridades, pero si el tipo va por ese camino, sabrá mucho más que yo. Obviamente sabe mucho más que yo. Bueno, esa es la situación. Es para mí el contexto de todo. Por eso se fue Marcos Labaña al INDEC, asumió otra persona que tiene, según Caputo, lo dijo Caputo en una entrevista, bastante buen respaldo técnico, es muy respetado por los que están ahí, así que vamos a mandarle con ese. Ahora, sacando el método del dato, de cómo obtenemos ese dato, vamos a hablar efectivamente, ya despejadas todas las dudas, despejado el panorama, vamos a hablar de qué es lo que se espera para el dato de inflación de enero.
Recuerden que el dato de diciembre dio 2,8, 2,7, no me acuerdo bien. El dato de enero se espera en 2,4 según el relevamiento de expectativas del mercado. Una consulta. Le preguntan a las principales consultoras económicas qué es lo que esperan de la inflación, de la actividad económica, de muchas cosas. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de inflación. Se le preguntó qué esperan de la inflación y el top 10, o sea, las que más le aciertan, consensuaron un promedio de 2,4, una mediana de 2,4. Lo cual te da a indicar que ese va a ser el dato. Generalmente es difícil que erren porque no es solamente una consultora que hace la estimación, sino que es una serie de consultoras con sus trabajos, con sus equipos, con sus métodos. Acuerdan la mediana, el promedio es ese 2,4%, así que se ve un proceso a la baja, pero ya está empezando a salir algunas capturas de datos de alta frecuencia de algunas consultoras que hacen la captura de datos semana a semana, que no es la mejor forma de medirlo, pero bueno, porque el INDEC lo mide como un promedio entre semanas. Entonces, digamos, de entre las 4 semanas del mes, los tipos agarran un promedio, le dan diferentes pesos y sale el dato de la inflación del mes de. Lo que se ve en la primera semana de febrero es que ya estamos en un aumento de alimentos y bebidas del 2,5%. El aumento quizás más alto de lo que es el gobierno de Milei, si no veo mal acá, eso seguro. Por ende, no sé si es una cuestión de incertidumbre, una cuestión de que aumentaron ciertos costos internacionales. Me parece raro, pero bueno, eso también hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque si la inflación... O sea, fíjense que diciembre arrancó con una inflación de 2,8 y la inflación de alimentos y bebidas fue 0,5, si no me mal acá en diciembre, no 0, algo. En febrero tenemos ya 2,5. Es mucho el salto, lo cual hay que ver si febrero se comporta tan bien como enero, que sigue a la baja. Se ve muy difícil romper la barrera al 2%, eso es verdad, y eso no le sorprende a nadie, me parece, porque es algo que ya se esperaba de alguna forma, que sea un piso muy duro de romper. Cuando dio 1,5 por allá en el año pasado, mitades del año pasado, si no me equivoco, ¿sí? O no, fue antes. Ya estoy perdido en el tiempo. Pero una vez dio 1,5 y ahí empezó a subir lentamente, lo cual se puede entender como un retroceso. Veníamos de picos muy altos de inflación. Pero va a ser muy difícil romper ese piso del 2% y más con un banco central comprando reservas. O sea, antes el ancla de la inflación era el tipo de cambio. Si bien vos dejaste de emitir moneda, lo cual es fundamental para la inflación. ¿Por qué? Porque dejar fijo el tipo de cambio o tratar de que se mantenga el tipo de cambio, o sea, el dólar, y encima emitir dinero no es muy producente. O sea, vas a tener una explosión letal porque se atrasa mucho el tipo de cambio. Pero bueno, teniendo el tipo de cambio fijo, una emisión dentro de todo controlada y una política bastante restrictiva desde lo económico, desde lo monetario, de todo, de tasas altas, todas estas cuestiones, bueno, hicieron un poco que la caída de la inflación sea abrupta. Ahora a Milei me parece que le está costando romper ese piso inercial del 2%, que es algo, bueno, normal. Los aumentos siguen estando, como ahora vamos a ver, ahí se vienen aumentos del gas y la luz. Para el gas se espera un aumento del promedio nacional del 16,9% en la factura final y va a estar impulsado por el salto en el precio del gas en boca de pozo, o sea, viste, desde el inicio de la cadena de valor. Y para la luz, el precio estacional de la energía sube 21%, es un montón, a nivel nacional, y en Gran Buenos Aires el impacto en la boleta va a ser de 3,6%, por una cuestión de que no se traslada todo ese aumento. Y en el resto del país varía, pero el promedio ponderado es 4,8%. Fíjense, ya les dije, alimentos y bebidas para febrero viene picante. Se viene el aumento de la luz, el aumento del gas, que va a ser fuerte. La inflación de febrero yo no la veo muy esperanzadora, pero bueno, imagínense a este dato de inflación de febrero si encima le das la duda de la metodología del INDEC. Explota todo por los aires en materia de opinión pública. Así que bueno, el total estimado subiría un 12% más o menos, promediando, ponderando, haciendo unos cálculos medio a ojo. El cálculo bien hecho está en la publicación de la consultora Equilibra, que publicaron un hilito en Twitter haciendo todo ese recorrido, ese traqueo. Así que bueno, ahí está bueno por ese lado. También ojo, porque hay una nueva reorganización del esquema de subsidios. O sea, viste que antes estaba en la categoría N1, N2, N3 en base al nivel de ingresos y qué tanto subsidio te correspondía. Si vos te pasabas del umbral de ingreso, no te daban el subsidio, básicamente. Bueno, eso se modificó, ahora hay una nueva metodología. No me voy a meter en eso porque sería un quilombo explicar esto en un episodio. Pero bueno, fíjense, quizá hay personas que salgan del rango de cobertura del subsidio y por ende tengan que pagar todavía más. Va en la línea del recorte de gastos del gobierno, la motosierra, como le dicen, que no va a frenar lamentablemente. Y digo lamentablemente para ustedes que están escuchando que le va a aumentar el gas y la luz. Tiene algunos efectos macroeconómicos que quizá vale la pena aclarar, pero bueno, no es el episodio en el que estamos para eso. Lo importante es que van a haber esos aumentos, así que nada, la vida.
Ahora sí, pasemos de página, vayamos al anuncio o al principio de acuerdo que se firmó en materia comercial, de inversiones, cuestiones varias que tienen que ver con la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos. Pablo Quierno, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, nuestro canciller, se juntó ayer con la contraparte de Estados Unidos para firmar este acuerdo, así que hay bastante para hablar ahí. Se habla mucho también de qué tanto se beneficia a Argentina, qué tanto se perjudica, si nosotros vamos a comprarles a ellos más de lo que nos compran a nosotros. Bueno, de base sí, ellos son un mercado mucho más grande, creo que son 340 millones de personas en Estados Unidos versus 47 de Argentina, así que los números brutos van a ser en desventaja para Argentina. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo se va a dar esta apertura. Después vamos a entrar, la letra chica particularmente de cada cosa, no va para comentarla, pero sí se avanzó bastante en los principales detalles de este acuerdo. Fíjense que es un acuerdo bilateral entre dos países, o sea, el comercio va a ser directo, solamente va a aplicar para productos de Estados Unidos y productos de Argentina. Así que, en esencia, va a ser que entren bienes estadounidenses, nueva tecnología, y seguramente bienes más baratos. Se va a trabajar sobre un acuerdo de derechos de propiedad, de licencias. Ojo con las réplicas de los productos de Nike, de Adidas, el tema de la salada en en Avellaneda. Eso va a estar picante, no sé cómo se va a resolver. Quizá empiecen a caer gendarme a la salada con AK-47, no sé, sería una locura. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque Estados Unidos pidió básicamente que hagamos algo con todo este mercado de piratería, si se le quiere llamar, de réplicas. Argentina va a profundizar su apertura, voy a leer ahora sí un poco el detalle porque todo no me lo puedo acordar. Y los productos que bajarían de precio porque se le quitan aranceles por parte de Argentina hacia Estados Unidos serían maquinaria, bienes de capital, tecnología, equipos industriales, instrumentos de precisión, equipamiento médico, autopartes, material de transporte como locomotoras y vagones, insumos químicos, plásticos y cauchos. Y en textiles se va a permitir un mayor flujo de ropa básicamente de Estados Unidos hacia Argentina, lo cual profundiza un poco lo que es esta visión de que pongamos a la industria textil a competir, porque Argentina tiene el precio de la ropa más cara de toda Latinoamérica, por lo menos, lo cual te da un poco el indicio de que quieren combatir esto por ese lado. Hubo quilombito esta semana, creo que Caputo se puso a pelear con un industrial textil, pero bueno, es importante. También hay algo para el sector ganadero. Argentina se le va a ampliar el cupo de exportaciones para Estados Unidos, ahí ganamos nosotros, principalmente toda la parte de Argentina que está más dedicada a la ganadería, y con los precios que se están dando en la carne ahora y en todo el tema del ganado vacuno, ojo, porque seguramente muchas actividades, muchos productores agrícolas migren a empezar a producir carnes vacunas, lo cual no lo veo mal porque el precio está muy bien, y también lo clave de este acuerdo es que se va a expandir la cuota de exportaciones, es decir, lo que nosotros le podemos vender a Estados Unidos como límite, de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas de carne bovina, vacuna, como le quiera llamar. O sea, se nos expande un mercado bastante grande en ese sentido, más principalmente, como dije recién, con los buenos precios que hay de las carnes y con muchos productores que están migrando hacia esa actividad. Así que también se van a facilitar varias regulaciones, restricciones para el mercado de la carne, o sea, vamos a entrar al mercado estadounidense de mejor manera, y en ese sentido va a estar bueno. También le van a sacar varios aranceles a muchos productos, o sea, Argentina va a eliminar aranceles para 221 posiciones, entre las que el gobierno básicamente destacó como categorías generales máquinas, material de transporte, dispositivos médicos, productos químicos. O sea, vamos a empezar a tener esos bienes, esos tipos de bienes que son mayormente insumos, bienes intermedios, o sea, bienes que sirven para fabricar otros bienes, eso es fundamental. Y también bienes de capital, o sea, máquinas mucho más baratos. Lo cual a mí me hace mucho más sentido abrir la importación a insumos, a bienes intermedios, a bienes de capital, que a bienes de consumo. Porque los bienes de consumo son aquellos bienes que vos comprás y para consumir. Como puede ser un teléfono, como puede ser ropa, como puede ser algo berreta que te llegó por Temu. Bueno, esos son bienes de consumo, bienes que sirven solamente para consumir. Ahora, los bienes de capital sirven para producir otros bienes. Y Argentina tiene ese problema. La industria argentina no está tan desarrollada como para producir toda la cadena de valor de un producto en nuestro país. Por ende, hay que empezar a abrir las importaciones de estos bienes, de estos productos intermedios, para que la industria argentina se pueda proveer de ellos mucho más barato, que trabajen, que fabriquen, que hagan lo que saben hacer, que es quizá la parte final del producto, y luego que lo vendan. Pero así, permitiendo el acceso a insumos más baratos por parte de las industrias argentinas, vamos a poder competir mejor
y nos va a ir mejor con precios más baratos, la gente puede llegar a consumir un poco más, y en ese sentido lo veo como un triunfo, porque ya no es que le estás sacando consumo de productos nacionales para ir a productos extranjeros, estás agregando consumo de productos extranjeros a unos bienes que no están proveídos correctamente en el mercado local, ¿se entiende? O sea, las empresas, la gran mayoría de las empresas tienen seguramente insumos que son de afuera, y en gran parte, lo cual esto es bueno, lo veo como algo positivo. Y bueno, también se van a reducir al 2% otras 20 posiciones, o sea, 20 categorías, productos, lo que ustedes quieran. También Estados Unidos va a eliminar el arancel recíproco del 10% para 1.675 productos. Recuerden esto que hizo Trump en el Liberation Day, donde empezó a poner aranceles a todos los países y le puso como base un 10% a algunos países, que a lo mejor Argentina nosotros teníamos buena relación, la sacamos barata, pero nos pusieron 10% de base. Los tipos van a eliminar estos aranceles para 1.675 productos de Argentina y también va a eliminar el arancel base recíproco consolidado en 10%. Entiendo yo que para productos que tengan arancel más alto que 10% los va a dejar en 10%. Eso es lo que entiendo yo. Brasil tiene peores, por ejemplo, pone acá el ejemplo de Brasil que tiene peores condiciones que Argentina. Y también podemos mencionar cuáles son los sectores que más se benefician. La elaboración de medicamentos para Argentina también se va a abrir. O sea, van a entrar muchos medicamentos de allá. Se va a abrir el mercado de medicamentos hacia Argentina. La cadena aeronáutica, floricultura, dice acá, madera, especialmente Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, productores de madera. La minería, fundamental, el tema del litio. Argentina duplicó su producción de litio este año, que es bajísima. O sea, tenemos mucho más para explotar. Es más, se dice que Argentina tiene el vaca muerta, lo que es vaca muerta, y también tenemos el vaca muerta del litio. Tenemos el 50% de la existencia de litio y estos minerales se ubica en Argentina, Perú y Chile. Me río porque dije el 50% del PBI, es una locura. Así que bueno, ahí tenemos mucho ingreso, mucha posibilidad de exportar gran cantidad de bienes y lograr ese aspecto positivo, ¿no?, en la balanza comercial argentina. También es importante, bueno, acá Sturzenegger hizo una aclaración de dónde sale, o sea, de dónde ellos eligen qué bienes permiten entrar de Estados Unidos. Hace una especie de explicación donde dice que con una consultora, con un laboratorio económico, vamos a llamarle, de Harvard, según lo que veo acá, hacen una estimación de cuáles son los bienes que podría producir Argentina, no solamente los que produce y los que podría enviar a Estados Unidos, sino cuáles son los que podría producir, lo cual a partir de ese estudio te permite un poco entender en dónde tenés que destrabar el comercio. Porque ¿para qué vas a destrabar el comercio en bienes que no te favorecen? O sea, si bien entiendo que querramos obtener de Estados Unidos bienes de capital, todo esto que nombré antes, pero bueno, hay ciertas cosas que no te conviene abrirlas porque nosotros, los argentinos, vamos a capaz que consumir un montón, y eso a niveles macroeconómicos no es siempre conveniente, porque quizás hay productos que sí se fabrican en Argentina y nosotros los vamos a comprar en Estados Unidos porque son más baratos, claramente son más baratos. Entonces, bueno, también ojo que Estados Unidos no es Asia, no es China, no es cualquier país así medio que tenga alguna producción con sueldos bajos. Estados Unidos paga sueldos muy altos, quizás los costos de Estados Unidos no son los mismos que los de Asia en ese sentido. Todo este quilombo que tuvieron el año pasado con los aranceles va por eso también, porque los costos de Estados Unidos son altos también, por los sueldos que pagan más que nada. Entonces, si bien vamos a ver bienes más baratos, de mejor calidad, mejor tecnología, todo, no va a ser una locura en comparación de otras posibilidades de tratados comerciales que podríamos hacer con otros países. Entonces, bueno, ahí es un poco la dualidad. Vamos a tener muchas ventajas realmente, pero no es que te va a inundar el mercado, me parece a mí. ¿Qué otras cosas hablaron? También se habilitó un poco el tema de el cupo. Como ellos nos ponen un cupo para la carne, nosotros ponemos un cupo para automóviles. Se va a ampliar este cupo para que entren, creo que hasta 10.000 vehículos que no van a pagar arancel. O sea, acá pone el ejemplo, Sturzenegger puso un ejemplo de un Tesla que va a pasar a valer de $85.500, como lo podrías comprar acá, a $52.356. O sea, con este arancel cero. Pero solamente es para 10.000 autos, lo cual no es que te va a inundar el mercado de autos, porque el mercado argentino el año pasado vendió 650.000 unidades. Como dice acá en el tweet, según ellos, que son los datos oficiales. Entonces, no es que te van a cambiar la vida 10.000 vehículos, debe ser para aquellas personas que quieran traerse algún que otro auto importado medio caro de Estados Unidos, lo van a poder hacer. El tema de los Tesla también es fundamental, van a entrar muchos Teslas con esta normativa, y autos principalmente que no se consigan acá. Porque, ojo, otra cosa que se dice es que en Argentina tampoco se fabrican tantos automóviles, sino que por ahí, bueno, el tema de los autopartes, los repuestos, camiones, pickups, o sea, la parte de autos, tal como conocemos a los autos, no se fabrican tanto en Argentina. Por ende, no va a ser un impacto tan fuerte. Me parece bien, me parece inofensiva esta, o que no va a tener tanto ruido.
Y lo último que quería nombrar, decía algo de lluvia de inversiones, como le supo decir el expresidente Mauricio Macri, pero acá le cambiaron el nombre y le pusieron autopista de inversiones, donde se creó también un artículo en este tratado para comprometer a bancos, Exim Bank, que es el Banco de Estados Unidos para exportaciones e importaciones, por eso su nombre, Exim Bank, y bueno, otro banco, para financiar inversiones en Argentina, principalmente en proyectos de litio, cobre, minería, extracción de petróleo seguramente también, o sea, para un poco solidificar financieramente todo ese sector, que haya un poco más de previsibilidad, para financiar correctamente todas estas actividades que van a tener bastante de qué hablar, principalmente que bueno, un poco lo que permite esto es en algún momento haber creado el RIGI, que se haya aprobado, que las empresas vean con buenos ojos venir a invertir en Argentina en proyectos de extracción de recursos naturales, y ahora como se está llevando a cabo esto, como ya hay aprobado muchos proyectos, le dan esta solidez financiera desde Estados Unidos, lo cual me parece copado. Pero bueno, no nos vamos a meter en los 1.600 productos que habilitó Estados Unidos y los que habilitamos nosotros, por una cuestión lógica de tiempo y de profundidad, que también daría muy aburrido este episodio. No tengo mucho más para comentar, sí dije que iba a hablar de algunas cosas más, pero creo que se me va a hacer muy largo este episodio, lo cual fue como una prueba piloto para mí, para empezar a hacerlo en vivo. Le abrí la puerta a que muchos de ustedes comenten. Si quieren, cada vez que grabe lo voy a poner en TikTok, me pueden seguir en Instagram también, que también vamos a estar publicando ahí para hacer algunas preguntas. Yo contesto en vivo, algunas cosas, como dije antes, las sé, otras no, pero bueno, lo que se puede se contesta. Y nada, ese es un poco el paso de esta semana, el paso económico de esta semana. Y así damos cierre a esta edición de En Otras Palabras. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.